Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues regresando a la cruza del canario blanco, en esta ocasión vamos a hacer un cruce que me pidieron una suscriptora en YouTube. ¿De qué daría si cruzamos un canario blanco dominante por un blanco recesivo? Pues bien amigos, primero que nada los invito a que sigan viendo nuestros videos. Échenme la mano en ver los videos amigos, porque llevo menos de las horas que me pide YouTube. Entonces yo tengo hasta diciembre para ver si cumplo mi meta. Si no llego hasta el 27 de diciembre en las horas que me pide YouTube, pues ya estaría todo perdido, todas las horas de este año se perderían. Entonces, échenme la mano amigos, de esta forma yo sigo subiendo cruces, les sigo explicando las dudas que tengan y así ustedes ganan y yo hago que mi canal crezca un poquito más. Entonces, este es un canal mexicano, no es como los de España que ya todo lo tienen bien hecho y todo. Entonces, hay que apoyarnos amigos. Bueno, yo siento que pues de esta forma los estoy apoyando, sacándolos de las dudas y ustedes pues también si me pueden apoyar viendo uno o dos videos o tres o los que gusten, pues adelante, ¿no? Y si no se puede, pues también amigos, un saludo a todos. Seguimos subiendo videos, esperando que si no se puede este año, el siguiente lo logremos. Ahora sí no nos vamos a rendir. Pues seguimos amigos, ya para no ser más largo el video. Dijimos que es un canario blanco dominante por un blanco recesivo. Pasamos al cuaderno. Vamos a acomodarlo. Vamos a poner blanco dominante. Dominante. Y un canario blanco recesivo. Bien amigos, primero que nada vamos a explicar de nuevo lo del dominante para por si se les olvidó. Dijimos que este es un gen dominante. Quiere decir que simplemente se necesita una dosis para que se presente, para que yo lo pueda ver fenotípicamente. Y el blanco recesivo, vaya, es autosómico recesivo, quiere decir que debe de haber doble dosis para que sea recesivo. Si no hay doble, no puede ser blanco recesivo, ¿sale? Explicando eso amigos, vamos a acomodar macho XX, XY. Entonces, tenemos que como es dominante hay una dosis, ¿no? Y como es recesivo hay dos dosis, entonces por lo tanto así los identificamos. Por ahí empezamos. El blanco dominante amigos, hay que recordar que es un canario amarillo, pero también es blanco dominante, ¿sale? Y aquí amigos, hay que ver que el canario blanco recesivo puede estar trabajado, tanto el dominante como el recesivo, puede estar trabajado por amarillo o trabajado por rojo, ¿sale? Acá es lo mismo con el recesivo, puede ser amarillo o puede ser rojo. Entonces lo vamos a hacer con el amarillo porque es lo más común. Recuerden que debajo del recesivo hay un amarillo también. Entonces sería amarillo. Y acá sería blanco recesivo porque está encima del amarillo. De este lado es lo mismo, es amarillo y es blanco dominante, ¿sale? Entonces, ya que tenemos acomodado el cruce, vamos a hacer el primer cruce que va a ser este, que va a ser X por X, es un macho, que va a ser amarillo por amarillo, va a ser amarillo, ¿sale? Pero si se fijan, aquí está el blanco recesivo, por lo tanto dijimos que el gen tiene solamente una dosis y acá no hay, por lo tanto va a ser portador de blanco recesivo. ¿Listo?
Ese sería el primer cruce. Vamos con el segundo, que sería este. Tenemos que es X y Y, es hembra, que va a ser amarilla por amarillo, porque es amarillo, entonces va a ser amarillo. Pero tenemos igual aquí una dosis y acá no hay dosis, por lo tanto va a ser también portador de blanco recesivo. ¿Listo? Vamos con el siguiente cruce, amigos, que va a ser X por X, va a ser macho, que va a ser aquí es blanco dominante y acá es amarillo, por lo tanto el blanco dominante va a dominar, entonces va a ser aquí un blanco dominante, Si se fijan, aquí hay una dosis de recesivo y acá no hay nada, por lo tanto va a ser portador de recesivo. ¿Sale? Y hacemos el último, que va a ser este, que va a ser X por Y, hembra, que va a ser blanco dominante por amarillo. El blanco dominante domina, por lo tanto va a ser blanco dominante. Y aquí tenemos una dosis de blanco recesivo y acá no hay nada, entonces por lo tanto va a ser también portador de recesivo. Este sería el cruce, aquí nos estaría dando un 50% de canarios, hembras o machos amarillos, portadores de blanco recesivo. Y un 50% de canarios blancos dominantes, ya sea hembra o macho, que también van a ser portadores de recesivo. Este sería el cruce. Canarios amarillos portadores de blanco recesivo, 50% hembras o machos y 50% de hembras o machos de blanco dominante portadores de recesivos. Vamos a las imágenes. Aquí está el cruce blanco dominante por blanco recesivo, nos da un 50% de blanco dominante portador de blanco recesivo. Acuérdense que el blanco dominante, amigos, en la orilla del ala tiene amarillo. Si tiene amarillo está trabajado con amarillo. Si esta zona de aquí la tiene de color naranja o roja, está trabajado con rojo. Entonces ahí el hipocromo cambiaría de tono a naranja si hacen este cruce, ¿no? Si en especial el blanco dominante está trabajado con amarillo y el blanco recesivo con rojo, saldrían naranjas. Si el blanco dominante está trabajado con rojo y el recesivo con rojo, saldrían rojos portadores de recesivo, ¿sale? Y acá tenemos los amarillos que van a ser portadores de recesivo, era lo que les comentaba. Salen amarillos porque están trabajados con el amarillo. Si estuvieran trabajados ambos con el rojo, serían rojos portadores de recesivo y no amarillos. ¿Sale? Este es el cruce, se los dejo, amigos, acuérdense, sigan viendo nuestros videos, échenme la mano a sumar más horas a mi canal. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ahí déjenme en los videos.
Un saludo a todos, que estén bien. Bye.